Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Chispas, el amor y el destino se cruzan en Emanet, Corazón Rojo Fuego. En el mundo de las series turcas, hay historias que consiguen llegar al corazón porque hablan de sentimientos universales: el amor, la confianza, la pérdida, la esperanza y las segundas oportunidades. Emanet es una de esas historias que, con sus intensas emociones y sus personajes marcados por el pasado, presenta un camino lleno de obstáculos donde el amor parece luchar constantemente contra el destino. Desde el primer momento, la historia está rodeada de secretos, heridas y emociones difíciles de expresar. Los protagonistas viven bajo el peso de acontecimientos que cambiaron sus vidas y que hicieron que confiar nuevamente en otra persona pareciera casi imposible. Sin embargo, cuando dos personas están destinadas a encontrarse, ni siquiera los problemas del pasado pueden impedir que sus caminos vuelvan a cruzarse. Corazón Rojo, un encuentro que cambia todo. Al principio, confianza, orgullo y muchas preguntas sin respuesta. Cada mirada parece esconder algo y cada conversación puede convertirse en una nueva batalla emocional. Uno de los protagonistas intenta mantener su corazón protegido. Ha aprendido que amar significa también correr el riesgo de sufrir. Por eso, cuando empieza a sentir algo diferente, intenta negarlo. Prefiere convencer a su mente de que aquello que siente no es amor, sino simplemente una consecuencia de pasar demasiado tiempo junto a la otra persona. Pero el corazón tiene sus propias reglas. Una mirada inesperada, una conversación durante una noche silenciosa o un pequeño gesto de preocupación pueden cambiar completamente la relación entre dos personas. Poco a poco, aquello que comenzó como una relación complicada empieza a transformarse en algo mucho más profundo. Fuego, cuando el destino pone obstáculos. El destino, sin embargo, no facilita las cosas. Los secretos familiares, los malentendidos y las personas que no desean ver felices a los protagonistas aparecen constantemente. Cada vez que parece que finalmente podrán acercarse, surge un nuevo problema. Y precisamente ahí se encuentra una de las partes más emocionantes de esta historia: el amor no se demuestra solamente con palabras románticas. También se demuestra permaneciendo al lado de alguien cuando todo parece estar en contra. Hay momentos en los que uno de los protagonistas podría marcharse y comenzar una nueva vida. Sin embargo, algo dentro de su corazón le impide hacerlo. Porque algunas personas llegan a nuestra vida de una manera inesperada y terminan convirtiéndose en parte de nuestro destino. Corazón roto, las heridas del pasado. Antes de poder construir un futuro juntos, los protagonistas deben enfrentarse a sus propios fantasmas. El pasado continúa apareciendo en los momentos más inesperados. Viejas heridas, recuerdos dolorosos y decisiones tomadas años atrás afectan las relaciones del presente. A veces, el mayor enemigo del amor no es una tercera persona, sino el miedo. Miedo a volver a confiar.
miedo a ser abandonado, miedo a descubrir que los sentimientos no son correspondidos, miedo a perder nuevamente a alguien importante. Por eso, cada acercamiento tiene un significado especial. Cuando finalmente consiguen hablar desde el corazón, muchas de las barreras comienzan a desaparecer. Descubren que detrás de la frialdad existe sensibilidad, que detrás del orgullo existe miedo y que detrás de muchas discusiones existe un sentimiento que ninguno de los dos sabe cómo expresar. Rosa. Un amor que crece lentamente. El amor entre ellos no aparece como un milagro instantáneo. Crece poco a poco. Primero llega la preocupación. Después, los celos. Luego aparecen las miradas que duran un segundo más de lo normal. Y finalmente llega ese momento en el que ambos comprenden que ya no pueden imaginar sus vidas de la misma manera. El problema es que reconocer el amor no significa que todo vaya a ser fácil. Al contrario, cuanto más importante se vuelve una persona, mayor es el miedo a perderla. Una noche, después de una discusión especialmente difícil, los protagonistas se encuentran frente a frente. Durante unos segundos ninguno dice una palabra. Todo lo que habían guardado durante tanto tiempo parece estar presente en aquella mirada. No necesitan explicaciones. Por primera vez, ambos comprenden que el orgullo ya no puede estar por encima de lo que sienten. Chispas la esperanza de una nueva vida. A partir de ese momento, la relación comienza a cambiar. Ya no se trata solamente de sobrevivir a las dificultades. Ahora existe un deseo de construir algo juntos. Pero todavía quedan obstáculos. Las personas que los rodean tienen sus propios intereses y algunos secretos amenazan con salir a la luz. Una verdad inesperada podría destruir la confianza que tanto les costó construir. Cuando finalmente aparece una información del pasado, todo parece derrumbarse. Uno de ellos siente que ha sido engañado. El otro intenta explicar la verdad, pero las palabras llegan demasiado tarde. Durante un tiempo, vuelven a separarse. Y esa separación hace que ambos comprendan algo importante. A veces solamente cuando perdemos temporalmente a alguien entendemos cuánto significa realmente para nosotros. Corazón rojo fuego el regreso. Después de días llenos de dudas, llega el momento de enfrentarse nuevamente. Esta vez no hay orgullo. No hay máscaras. Solamente dos personas cansadas de huir de sus sentimientos. Uno de ellos finalmente confiesa que, a pesar de todas las dificultades, nunca dejó de pensar en el otro. La respuesta no necesita ser larga. Una mirada y un abrazo son suficientes. El pasado no desaparece, pero deja de controlar sus vidas. Porque amar no significa olvidar todo lo ocurrido. Significa aprender a mirar hacia adelante a pesar de lo que ocurrió. Luna cuando el destino decide unir dos corazones. La historia de Emanet puede entenderse como un viaje emocional en el que sus protagonistas descubren que el amor verdadero no siempre llega en el momento perfecto. A veces aparece cuando menos lo esperamos. A veces comienza con una discusión. A veces nace de una relación complicada. Y otras veces llega después de haber sufrido tanto que pensamos que nunca volveremos a confiar.
Pero el destino tiene una manera misteriosa de colocar a determinadas personas en nuestro camino. Quizás algunas historias no están destinadas a ser fáciles. Quizás están destinadas a enseñarnos a luchar, a perdonar y a comprender que el amor necesita paciencia. Y mientras los protagonistas miran hacia un futuro todavía incierto, una cosa parece estar clara: después de todo lo que han vivido, sus corazones ya no pueden fingir indiferencia. Fuego, porque cuando el amor y el destino se cruzan, nada vuelve a ser igual. Emanet nos recuerda que detrás de cada silencio puede existir una emoción, detrás de cada discusión puede esconderse un sentimiento y detrás de cada despedida puede existir la esperanza de un nuevo comienzo. Y quizá esa sea la verdadera magia de una historia de amor: no saber qué ocurrirá mañana, pero tener la valentía de seguir creyendo en el corazón. Chispas, el amor y el destino se cruzan en Emanet. Corazón rojo, fuego. Hay historias de amor que comienzan con una simple mirada, otras nacen de una amistad y algunas aparecen precisamente cuando dos personas creen que ya no volverán a confiar en nadie. En Emanet, el amor y el destino parecen caminar por caminos diferentes, pero poco a poco terminan encontrándose en el mismo lugar. La historia está llena de emociones intensas, secretos, heridas del pasado y decisiones que pueden cambiar el futuro. Los protagonistas no tienen un camino sencillo. Cada paso hacia la felicidad parece estar acompañado por un nuevo obstáculo. Sin embargo, cuanto más difícil se vuelve la situación, más fuerte parece hacerse el vínculo entre ellos. Corazón rojo, una historia que comienza con distancia. Al principio, los protagonistas mantienen una relación marcada por la desconfianza. Ambos tienen razones para proteger sus corazones. Las experiencias del pasado les han enseñado que confiar demasiado en alguien puede convertirse en una fuente de dolor. Por eso, cuando empiezan a acercarse, ninguno quiere reconocer lo que realmente está ocurriendo. Una conversación puede terminar en una discusión. Una mirada puede esconder una emoción que ninguno se atreve a expresar. Y un pequeño gesto de preocupación puede revelar sentimientos mucho más profundos de lo que ambos imaginaban. El amor comienza a aparecer lentamente, casi en silencio. No llega con grandes declaraciones. Llega cuando uno se preocupa por el otro sin darse cuenta. Llega cuando una persona comienza a pensar en alguien incluso cuando intenta olvidarlo. Y llega cuando la ausencia de esa persona empieza a doler. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.